En el patio de atrás. Hola, bienvenido, acompáñame a conocer una nueva historia. Que seguro nos hará pensar si en verdad estamos a salvo. Yo soy el Señor D. Y esto es, En el patio de atrás, comenzamos. El amanecer llegaba con ese gris pálido que se cuela por los ventanales sucios de la terminal, tiñendo el concreto de una desolación fría. El asiento del autobús se sentía extrañamente familiar, pero también ajeno. Abrí los ojos, y el vaho de mi aliento empañó el cristal, dibujando una mancha fantasma. El olor, sí. El mismo olor a copal rancio, ese incienso mortuorio, mezclado con tierra mojada y ese dejo persistente de gasolina, llenaba el aire, pegándose a mis pulmones. Pero ya no me encogía de miedo. Era, diferente. Un aroma que ahora sentía como si fuera parte de mí, como mi propio aliento corrompido. Mis manos. Las miré. No eran las mías. Eran viejas, surcadas por venas que sobresalían como ríos secos, la piel curtida y arrugada. Y ahí, en la palma izquierda, la marca inconfundible. Una herradura quemada, un estigma oscuro y doloroso que no recordaba haberme hecho, pero que resonaba con una memoria profunda. Sentí un peso en el pecho. Un eco de una risa lejana y cruel. La regla que había deducido se había cumplido de la forma más ineludible, transformándome en aquello que tanto temí. Me levanté, el cuerpo respondiendo con una lentitud que no reconocía, cada articulación protestando. Había una escoba de cerdas duras, apoyada con abandono en el asiento contiguo. La tomé sin pensar, con una naturalidad que helaba la sangre, como una extensión de mi brazo. El instinto era limpiar, barrer el polvo acumulado y las colillas de la terminal vacía, como si esa fuera mi nueva razón de ser, mi nuevo y eterno encargo. Las luces de la ciudad. Allá a lo lejos, parpadeaban indiferentes. Fue entonces que lo vi. Un muchacho, chofer nuevo, con el uniforme impecable. Bajaba de su camión, tambaleante, con los ojos bien abiertos por el pánico. Su rostro estaba pálido, y su nariz se fruncía con asco y terror. Lo olía. Lo sabía. El mismo hedor invisible. El mismo terror visceral que yo había sentido. Se quedó inmóvil, mirando a su alrededor, como si el aire mismo lo asfixiara. El eco de mis propios miedos resonó en su pánico. Me acerqué, la escoba en mi mano. Levanté 3 dedos huesudos, mi voz salió más áspera, más gastada de lo que recordaba. Cuenta 3 respiraciones y sal de aquí, hijo, le dije, la advertencia saliendo de lo más profundo de mi ser. Él me miró, confundido, asustado, pero en sus ojos había una chispa de comprensión. El ciclo había girado, inexorablemente. Ya no era la víctima, ni el que huía. Ahora era el barrendero. El guardián de una advertencia que solo yo, en este nuevo cuerpo marchito y con esta marca infernal, podía dar. El olor nunca se iría, y la terminal, por siempre, sería mi hogar y mi tumba, un eco eterno de lo que una vez fui. Semanas después, el recuerdo de aquel aroma se había diluido, casi olvidado entre el traqueteo incesante de las rutas y las interminables madrugadas al volante. Las risas de los pasajeros, el zumbido de los motores, todo conspiraba para relegarlo a una esquina polvorienta de su memoria. Pero una noche, mientras Ricardo esperaba su turno en el andén más apartado, bajo el zumbido mortecino de un foco parpadeante, el peculiar perfume regresó con una fuerza abrumadora. Esta vez, era más intenso, más denso, el copal y la tierra mojada ahogaban por completo el tenue olor a gasolina. Como si la terminal entera se hubiera transformado en un templo olvidado, un mausoleo a cielo abierto. Y con él, llegó un silencio. No un silencio de ausencia de sonido, sino uno antinatural y profundo, donde los murmullos lejanos de la gente, el chirrido de los frenos y el zumbido constante de los motores parecían apagarse de golpe, succionados por una fuerza invisible. Las voces en su radio, antes claras, se escuchaban ahora como si vinieran de muy lejos, distorsionadas, apenas un murmullo fantasma. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Con un frío que no era el de la noche, sino uno que se colaba hasta los huesos.
Ricardo se giró bruscamente, el nudo en su estómago apretándose, buscando una vez más la fuente de aquella perturbación. Vio a un viejo barrendero, canoso y encorvado, cuya figura parecía tallada por el tiempo y el polvo. El hombre lo observaba con una mirada grave, sus ojos pequeños y oscuros fijos en Ricardo, tan penetrantes que parecían ver a través de su piel. Era una mirada que conocía. Ricardo se acercó, el corazón latiéndole con una prisa desconocida. —¿Siente ese olor, don Chema? —preguntó. La voz apenas un susurro que se perdió en el silencio opresivo. El viejo barrendero, conocido por ser taciturno, solo negó con la cabeza lentamente, sus ojos aún fijos en Ricardo, inquebrantables. Luego, sin decir una sola palabra, se alejó rápidamente, sus pasos arrastrándose apenas sobre el concreto. Sin dejar de mirarlo por encima del hombro, una figura lúgubre que se desdibujaba en la penumbra. Antes de desaparecer por completo entre la bruma de luces de neón y las sombras alargadas, el viejo levantó una mano huesuda y temblorosa. Contó 3 con los dedos, lentamente. Y luego señaló la salida con un movimiento brusco y urgente. Ricardo no entendió del todo el críptico gesto, pero la sensación de que algo estaba muy mal, una rutina rota, una advertencia ineludible, se apoderó de él, helándole la sangre. El olor se desvaneció de nuevo, dejándolo solo con la imagen perturbadora de esos 3 dedos y una inquietud creciente que no lo abandonaría. El gesto enigmático de don Chema, los 3 dedos huesudos y la señal inequívoca hacia la salida, se había grabado en mi mente, una pieza de un rompecabezas macabro que aún no terminaba de entender del todo. Una madrugada más, de esas que se arrastran lentas y pesadas. El olor a copal rancio y humedad de sepulcro regresó, esta vez, con una audacia inédita, dentro de la sala de espera principal. Se coló entre los bancos metálicos donde una familia dormitaba acurrucada, ajena al terror invisible que los rodeaba. El aire se hizo denso, pesado, casi asfixiante. Como si la humedad fuera tangible, impregnada de una presencia maligna. Ricardo sintió una opresión brutal en el pecho, un peso invisible que le impedía respirar con normalidad, la cabeza le daba vueltas. El vaho de café caliente de los dispensadores, que antes reconfortaba, ahora parecía congelarse en el ambiente. Su aroma dulzón distorsionado por el hedor sobrenatural. Una radio lejana arrullaba una cumbia viejísima, pero su volumen fluctuaba de forma errática, como si algo la ahogara intermitentemente. Entonces, en medio de la creciente desesperación, lo recordó vívidamente. El gesto urgente del barrendero. Los 3 dedos. La salida. Instintivamente, sin pensarlo, Ricardo tomó una respiración profunda, lenta, intentando llenar sus pulmones con un aire que parecía enrarecido. La opresión no desapareció del todo, pero se sintió un poco menos intensa. Inhaló de nuevo, la segunda respiración, y una punzada de frío le atravesó el estómago. Un hielo que se expandía por sus venas, pero la densidad en el aire pareció ceder un poco más. Una tercera respiración. Larga, profunda, casi un estertor. Al exhalar, el olor a copal y tierra mojada se disipó por completo, de golpe, como si una cortina invisible de humo se hubiera levantado y desvanecido en la nada. Ricardo salió tambaleándose al aire libre, sintiendo un alivio inmenso, como si hubiera escapado de algo invisible que lo había tenido atrapado. El aire fresco le llenó los pulmones, y el ruido normal de la terminal volvió a sus oídos con una claridad ensordecedora. Empezó a sospechar con una frialdad que le erizó la piel. Ese olor, esa presencia, no era aleatoria, no era un simple fenómeno. Era una advertencia deliberada. Y él, 3 respiraciones y salir, esa secuencia de acciones tan simple, era la única defensa conocida hasta ahora. Un patrón, una regla secreta y vital. Acababa de revelarse ante sus ojos. La inquietud se convirtió en una certeza fría y aterradora. El traqueteo constante del motor era lo único que me acompañaba en esas madrugadas solitarias. Kilómetros de carretera desolada se extendían bajo las luces verdosas del tablero, el asfalto devorando la distancia. Dejando atrás la terminal, creía ingenuamente que había dejado también el miedo. Que el aroma a copal y tierra mojada se desvanecería con la distancia.
Pero los días siguientes me demostraron, con una crueldad helada, que estaba equivocado. Un par de mañanas después, mientras esperaba el turno de descarga en una bulliciosa central de abastos, rodeado de camiones y gente, mi celular vibró. Una llamada perdida de un número que no conocía. No le di importancia al principio, seguro era un error. Sin embargo, una punzada de premonición me picó la curiosidad cuando vi que el número había dejado un buzón de voz. Mi pulgar dudó un instante antes de pulsar, reproducir. La voz, la grabación. Era puro silencio. Un silencio denso, pesado, un vacío que duró varios segundos, cada uno sintiéndose una eternidad. Luego, a través de la estática, emergieron 3 respiraciones. Lentas. Profundas. No eran humanas. Eran un jadeo largo, rítmico, que parecía imitar, con una precisión escalofriante, el patrón que yo mismo había adoptado para alejar el horror. 1, 2, 3. Las oí con una claridad cristalina, cada inhalación y exhalación retumbando en mi cabeza. Después, el corte abrupto, un sonido seco y definitivo, como si la conexión se hubiera roto de golpe. Mi corazón se disparó, golpeando furiosamente contra mis costillas. Era mi patrón, sin lugar a dudas. El que yo usaba, el que creía mi salvación. Un escalofrío helado, peor que el aire acondicionado de la cabina, me recorrió de pies a cabeza. Esto no era una advertencia. Era una imitación, una burla cruel. Intenté marcar de vuelta con manos temblorosas. El número no existía. Solo una grabadora con un mensaje genérico, la voz artificial de una mujer diciendo, el número marcado no está disponible. La evidencia era innegable, rotunda, no estaba solo en esto. Y la regla que había descubierto, la que creía mi salvación personal, quizás tenía un costo que iba más allá del miedo. Un costo que apenas empezaba a pagar. Después de esa llamada, la terminal se transformó por completo en un escenario de pesadilla. Ya no era solo un lugar de trabajo, era un campo de batalla silencioso, donde cada sombra parecía ocultar una amenaza. El olor a copal rancio, a humedad de tumba y gasolina quemada, ahora aparecía con una frecuencia alarmante. Como si la entidad se volviera más audaz. Siempre en los rincones más oscuros, cerca de los baños con sus azulejos fríos, bajo las escaleras que llevaban a los andenes menos usados, donde las luces fluorescentes zumbaban con un eco fantasmal y las sombras danzaban. La regla de las 3 respiraciones se convirtió en mi mantra, mi única defensa, el conjuro desesperado contra lo que me acechaba. Aspiraba hondo, 1, 2, 3, y me lanzaba a la carrera, dejando todo atrás, el miedo pegado a mi espalda como una segunda piel, una carga que no podía sacudirme. Los demás choferes, mis compañeros, empezaron a notarlo. Sus miradas se cruzaban, llenas de extrañeza y preocupación, murmurando a mis espaldas. Mis ojos, siempre inyectados de sangre por las madrugadas sin dormir, mis salidas apuradas de repente, mi constante tensión que me hacía parecer un animal acorralado. ¿Estás bien, Ricardo? Te ves como si hubieras visto un muerto, me dijo una vez el viejo Pedro, su voz cargada de genuina preocupación. Una noche, justo cuando huía de un andén solitario, el olor más intenso que nunca, envolviéndome como un sudario, escuché algo. Un susurro, apenas audible, justo detrás de mí. Mi nombre. Ricardo. Era mi propia voz, pero distorsionada, como un eco ahogado que venía de las profundidades de un pozo. La curiosidad me quemó, el terror me petrificó, pero me negué a voltear. No podía. Seguí contando, 1, 2, 3. No podía romper la regla, no importaba qué. Al cruzar la salida de emergencia, el barrendero, el mismo de siempre, me observaba desde la penumbra. Esta vez, su mirada no era de fastidio ni de indiferencia. Era de lástima. O quizás de resignación, de una aceptación amarga. Como si supiera el juego macabro en el que me había metido, y lo que significaba para mi inevitable destino. Un escalofrío me recorrió. Él lo sabía. La última vez que lo vi, esa noche aciaga, no estaba huyendo del olor,
no había necesidad. Esa noche, el barrendero me estaba esperando, con una paciencia que helaba el alma. Me senté en la cafetería de la terminal, el vapor de mi café humeando en el aire frío de la madrugada. Un murmullo disperso de conversaciones lejanas llenando el espacio, un intento vano de normalidad. Él se acercó, arrastrando los pies con un sonido lúgubre sobre el suelo de baldosas, y sin decir una palabra, se sentó justo frente a mí en la pequeña mesa de plástico. Sus ojos, ya no con lástima, sino con una profunda tristeza ancestral, se clavaron en los míos, cargados de una sabiduría terrible. El olor lo atrae, hijo, dijo, su voz áspera, como papel de lija, apenas audible sobre el zumbido constante de la máquina de café y el cliquetear de las tazas. Las 3 respiraciones lo engañan. Por un tiempo. Sí. Te dan un respiro fugaz. Pero no lo detienen. Solo lo entretienen, lo tientan a seguir el juego. Cada vez que escapas, él te observa, aprende de ti. Bajó la mirada a sus manos viejas, nudosas, con la piel curtida y agrietada por años de escoba y mugre, unas manos que parecían más raíces que extremidades. Levantó los ojos de nuevo, y en su mirada vi mi propio futuro. Cada vez que lo haces, él aprende. Te imita, se vuelve más tuyo. Como un traje que se ajusta a tu piel, hasta que no puedes distinguirte de él. Yo también fui como tú, hace mucho tiempo. Un escapista del aroma, un iluso. Creía que había encontrado la forma de engañarlo. Ingenuo, ¿verdad? Soltó una tos seca, un sonido ronco y cavernoso que le sacudió el pecho, como si albergara polvo de siglos. Luego, se levantó con dificultad, sus huesos crujiendo con el sonido de madera vieja. Ahora, yo también formo parte. Tú serás el siguiente en limpiar este lugar. Tu turno ha llegado. Dejó algo sobre la mesa antes de irse. Una pequeña herradura de metal oxidado, su superficie irregular y fría al tacto, marcada con símbolos desgastados que parecían ilegibles. Un símbolo que yo no relacionaba con nada. Pero que me llenó de un pavor aún mayor, un presagio sombrío. Él se dio la vuelta lentamente, su figura encorvada difuminándose, y se perdió entre las sombras danzarinas de la terminal, dejando atrás el aroma persistente de café amargo. La promesa de una madrugada más y una verdad que me heló la sangre hasta lo más profundo de mi ser. El ciclo, para mí, se había cerrado. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.